Me llamo Daniel, y aún hoy tiemblo al recordar aquella noche. El pastor Elías no era un hombre común. Vivía el Evangelio con una intensidad que pocos podían soportar. 3 días antes de su muerte, me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo: Daniel, Dios me va a pedir que haga algo difícil y debo obedecer. Pensé que era solo una manifestación espiritual más, pero lo que sucedió después cambió por completo mi fe y quizás incluso el destino de la humanidad. La noche del 30 de marzo de 2026, la iglesia estaba abarrotada. El pastor Elías subió al púlpito y el ambiente cambió, como si llevara un peso incomprensible. Abrió la Biblia en el capítulo de Joel y dijo con voz firme que el Espíritu de Dios se retira de las naciones y que el juicio comenzaría por las casas que llevan el nombre de Dios. Algunos lloraron, otros rieron nerviosamente, pero él continuó. Dijo que llegaría un tiempo en que las iglesias estarían llenas de gente vacía y Dios ya no estaría allí. Fue como si el aire en el templo se volviera más denso, como si el mismo cielo estuviera escuchando. En ese momento hizo una larga pausa, respiró hondo y declaró que el mundo entero vería lo que es vivir sin la presencia de Dios. Estas palabras parecían provenir de otro lugar. No temblaba, no lloraba. Era como si una fuerza superior lo guiara. Luego me miró y dijo: Daniel, dile a la humanidad que ha llegado el momento, que oigan quienes tengan oídos. Y antes de que pudiera reaccionar, el micrófono se le cayó de las manos. El pastor Elías se desplomó sin vida al suelo. La urgencia era inmediata. Una ambulancia, desesperación, oraciones. Pero los médicos confirmaron que se trataba de un paro cardíaco repentino. No podía creer lo que veía. Horas después, encontré su cuaderno sobre la mesa de la iglesia. Solo había una página, escrita con letra temblorosa. Decía que cuando se ignora la voz de Dios, la naturaleza clama, el mar se alza, la tierra tiembla y los corazones endurecidos son puestos a prueba. Esta nota me pareció la conclusión de una vocación profética. Sabía que no había muerto simplemente de una dolencia física. Lo había consumido el mensaje que llevaba. En los días siguientes, lo que más me impresionó fue lo que sucedía en el mundo. Noticias de catástrofes, manifestaciones violentas, señales en el cielo. Parecía que lo que había dicho se estaba cumpliendo ante mis ojos. La advertencia de Dios se estaba haciendo realidad. Quienes lo habían ridiculizado comenzaron a implorar oraciones. Otros estaban aterrorizados, y yo no podía dormir. Era como si su voz aún resonara en mi interior. El tiempo se había agotado. Hoy cuento esta historia no por miedo, sino por obediencia. El pastor Elías murió, pero su profecía permanece. Dijo que la humanidad se alejaría tanto de la verdad que confundiría la luz con la oscuridad. Y eso es lo que veo hoy. La gente ya no discierne lo que es santo, lo que es puro, lo que es amor. Y sin embargo, Dios sigue hablando con voz clara. Quizás no quiere pánico, sino arrepentimiento, porque antes de la destrucción total siempre envía una advertencia. Y esta es la advertencia. Si estás escuchando esto, no endurezcas tu corazón. No esperes el juicio para buscar la presencia de Dios, porque como escribió el pastor Elías con sus últimas fuerzas, cuando Dios habla es para salvar, no para asustar. Después de aquel día, nada volvió a ser igual para mí. Lo que el pastor Elías había escrito quedó grabado en mi memoria. Aquella frase: cuando se ignora la voz de Dios, la naturaleza clama, parecía cumplirse ante mis ojos. Poco después de su muerte, comenzaron a ocurrir sucesos de los que solo había oído hablar en la Biblia. Señales extrañas en el cielo, cambios climáticos abruptos, ríos que se secaban donde nunca había faltado agua. Era como si todo el planeta respondiera a un llamado que la humanidad fingía ignorar. Y cuanto más se alejaba el mundo de la presencia de Dios, más parecía intensificarse el caos. Unos meses después, cuando el dolor de la pérdida empezó a dar paso a la reflexión, volví a su cuaderno. Era una mañana tranquila, y la recuerdo como si fuera ayer. La iglesia estaba vacía y el viento entraba por las ventanas. Volví a abrir el cuaderno y me di cuenta de algo que no había visto antes. Al final de la última página, justo debajo del versículo que había escrito, había una fecha escrita en silencio. Simplemente decía: todo empieza el 15 de mayo. No había explicación, ni comentario. Eso era todo. Una frase corta y firme, como la de alguien que recibe algo directamente de Dios y lo escribe sin pensarlo. En ese momento recordé Mateo 24, que dice que cuando vean todas estas cosas, sepan que el Señor está cerca, a las puertas. Mi corazón se aceleró. 15 de mayo, una fecha que parecía común para el mundo, pero que tenía un significado que no podía ignorar. Era como si el pastor anunciara que precisamente en ese día, aparentemente ordinario, comenzaría algo. Sentí un peso, no de miedo, sino de responsabilidad. Porque si moría después de dar ese mensaje, lo que viene después no es poca cosa. Y de alguna manera,
Dios me hizo comprender esto. El 15 de mayo no era una fecha cualquiera. Era el comienzo de un reloj profético. Desde entonces, he empezado a prestar mucha más atención. La Biblia dice que en los últimos días habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones, según Lucas 21:25. Y eso fue exactamente lo que vi suceder. Tormentas inexplicables, movimientos políticos formándose, guerras estallando, la fe de muchos debilitándose. Todo lo que Jesús describió parecía materializarse versículo a versículo. Y en medio de todo esto, lo que más me asustó fue la indiferencia de la gente. Todos hablaban de todo menos del arrepentimiento. Era como si la humanidad se hubiera acostumbrado a vivir sin Dios y ya ni siquiera notara su ausencia. Con el paso de los meses, comencé a sentir en mi corazón que el mensaje no se trataba solo de tragedias, sino de preparación espiritual. El pastor Elías había dicho que el juicio de Dios no viene a asustar, sino a revelar quién le pertenece verdaderamente. Y eso fue lo que comprendí. El 15 de mayo no es sinónimo de destrucción, sino de separación. Es el momento en que el trigo y la cizaña comienzan a revelarse, cuando las apariencias ya no sustentan la fe de nadie. Dios está levantando un pueblo que le sirve en espíritu y en verdad, y no por costumbre. Y esta purificación es dolorosa, porque sacude la comodidad de aquellos que se consideraban salvos, pero viven lejos de la palabra. No sé con exactitud qué sucederá el 15 de mayo, pero sé que la cuenta regresiva ya comenzó. Y si el pastor Elías murió con esas palabras en los labios, no puedo permanecer en silencio. Todo comienza el 15 de mayo, no como un final, sino como el comienzo de un juicio espiritual. El Espíritu de Dios llama y aún hay tiempo para regresar a Él, porque las señales están ahí, y quienes tienen ojos pueden ver cómo la palabra se cumple paso a paso. Y lo que se dijo aquella noche, que el tiempo se había agotado, ahora resuena en mi interior con más claridad que nunca. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque creo que Dios todavía habla. Y si le habló a un hombre sencillo como Elías, y si me habla a mí ahora, es porque todavía quiere salvarte. El arrepentimiento no es un castigo, es una invitación. El 15 de mayo no es una amenaza, es una muestra de misericordia. Es la advertencia antes de la última trompeta. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez Dios te esté dando una oportunidad que muchos ya han perdido. Acércate a Él. Todo comienza el 15 de mayo, pero el final aún puede cambiarse. Tras leer aquella frase, todo empieza el 15 de mayo, necesité unos días para asimilar lo que había escrito. Era demasiado simple para ignorarla y demasiado poderosa para ser una invención. El pastor Elías no había escrito nada por casualidad. Lo anotaba todo después de orar. Volví a coger el cuaderno y repasé las páginas anteriores. Fue entonces cuando encontré 3 breves notas escritas en fechas distintas, como si formaran parte del mismo mensaje recibido, pero escritas de forma secuencial. Las frases no constituían un sermón. Parecían instrucciones, como si alguien estuviera transcribiendo lo que había oído directamente de Dios. La primera anotación decía que el hombre había creado su propia verdad y que ahora la demostraría. La segunda afirmaba que el silencio reinaría entre las voces y que los burlones buscarían consuelo donde no lo hay. Y la tercera, que aún me deja sin aliento, decía que la señal no vendría de fuera, sino de dentro, y que la confusión sería el primer castigo. Ningún texto las explicaba, solo estas frases separadas por fechas y horas, siempre en las primeras horas de la mañana. Parecía que se despertaba para escribir lo que oía. Junto a la última anotación había una huella de mano manchada de tinta. Era como si hubiera intentado aferrarse al tiempo que le quedaba. En el reverso del cuaderno encontré un sobre sellado con cinta adhesiva. Dentro había un simple trozo de papel con letra temblorosa, probablemente escrito el día de su muerte. En la parte superior, en letras grandes, había escrito «Advertencia a la Iglesia y a la humanidad». Debajo había una frase corta, directa y sin emoción. Decía que el 15 de mayo marcaría el comienzo del tiempo de separación, que nada sería destruido de golpe, sino que todo comenzaría a desmoronarse, que las naciones se acusarían unas a otras, que los líderes tropezarían y que la fe de muchos sería puesta a prueba en medio del cansancio, y que no debíamos buscar culpables, sino arrodillarnos. Estas fueron las últimas palabras que escribió. No dio otras fechas, ni habló de plagas, guerras o meteoritos. Habló de algo más profundo, la pérdida del sentido del bien y del mal. Dijo que el verdadero fin de los tiempos no comenzaría con fuego ni catástrofes, sino con el cansancio de la gente buena ante la verdad, y que cuando el bien se volviera opresivo y el mal aceptable, esa sería la señal de que el mundo estaba a punto de desmoronarse. A esto lo llamó la generación de la luz invertida. Y al leer esto, comprendí que todo lo que decía ya estaba sucediendo ante mis ojos, solo que nadie quería admitirlo. En la última página,
donde señalaba que todo comenzaba el 15 de mayo, había una breve observación casi imperceptible, escrita en el margen. Decía que quien tuviera valor debía velar por Israel. No explicaba por qué, pero cualquiera que entienda la Biblia sabe que el mundo siempre gira en torno a ese país. El pastor creía que el cumplimiento de las profecías finales no comenzaría con las grandes potencias, sino en un punto preciso del mapa, y que los ojos espirituales se cerrarían justo en el momento en que el mundo más los necesitara. Dijo que Dios permitiría el caos para forzar el arrepentimiento, no por venganza, sino como un último gesto de amor. Cerré el cuaderno y me quedé sentada sola, mirando al techo. Dudé entre llorar y sentirme agradecida por haberlo conocido. Sabía que el pastor Elías no era hombre de inventar historias, predicaba lo que vivía. Y hoy, con todo lo que está pasando, países divididos, líderes que caen, gente sin rumbo, familias destrozadas, esas palabras resuenan en mi interior como un espejo de nuestra época. No dejó promesas, dejó advertencias. Y la verdad es que lo que dejó no fue escrito para asustar, sino para despertar. Si lo que dejó es realmente lo que creo que es, el 15 de mayo no será el final, sino el comienzo de una época en la que nadie podrá esconderse tras máscaras espirituales, una época en la que el arrepentimiento ya no será una opción, sino una necesidad. Y quizás, solo quizás, Dios permitió que el pastor Elías partiera ese día para que su mensaje fuera tomado más en serio, porque él mismo dijo que la voz del hombre cesa para que la voz de Dios comience. Escribo porque ya no puedo guardar silencio. Hay días en que el espíritu me despierta en medio de la noche y lo único que puedo hacer es llorar. Siento que el tiempo se acerca, que las palabras que antes eran sermones se han convertido en advertencias. La voz de Dios ya no habla en secreto, clama en el dolor del mundo. Veo el cansancio de la humanidad, veo la frialdad reemplazando la fe. Y sé que el juicio no llegará de repente. Ya ha comenzado, y pocos se dan cuenta. Lo que el Señor me mostró no fue una destrucción inmediata, sino un vaciamiento lento, como el aire que se escapa de un pulmón que aún intenta respirar. El mundo seguirá funcionando. La gente seguirá comprando, riendo y viajando, pero algo invisible se desvanecerá. La presencia de Dios desaparecerá gradualmente y la humanidad seguirá diciendo que todo está bien. Cuando se den cuenta, será demasiado tarde. El espíritu se retira de las naciones y cuando guarda silencio, la naturaleza comienza a hablar. El mar sobrepasará los límites que el hombre se ha impuesto con orgullo. La tierra temblará no solo por terremotos, sino también por hambre, división y confusión. Las naciones se acusarán unas a otras. Los líderes tropezarán con sus propias mentiras y el miedo se convertirá en el nuevo lenguaje del mundo. Las iglesias permanecerán llenas, pero los altares estarán vacíos de verdad. Muchos predicarán el amor, pero sin arrepentimiento. Hablarán de la gracia, pero sin la cruz. Y el Espíritu me dijo que se acostumbrarán a la ausencia y la llamarán paz. El 15 de mayo será la primera puerta. No es el final, es el principio. El tiempo del engaño ha llegado a su fin, y los ojos de quienes se burlaron se abrirán demasiado tarde. Las señales no vendrán para asustar, sino para separar. Dios comenzará a revelar quién es suyo y quién solo usa su nombre. Los falsos ministerios caerán, y quienes construyeron imperios sobre la vanidad verán derrumbarse su propio trono. No sé el día ni la hora exactos de lo que vendrá después, pero siento que todo comienza el 15 de mayo. Será un periodo en el que el mundo parecerá demasiado tranquilo, y es precisamente entonces cuando comienza la cuenta regresiva. El Espíritu me mostró 3 etapas. La primera es el silencio, un periodo en el que Dios permitirá que la humanidad escuche el sonido de su propio vacío. Muchos desesperarán y buscarán señales, pero no las encontrarán. La segunda es el cansancio, donde incluso aquellos que se consideran fuertes se sentirán impotentes, y muchos abandonarán su fe, confundiendo sentimiento con presencia. La tercera es el espejo, donde cada uno se enfrentará a su verdadero ser. En ese momento, las máscaras espirituales ya no funcionarán. Lo que está oculto saldrá a la luz, y lo puro se preservará. El Señor me dijo que no habrá advertencia, solo cambio, y temblé. Me dijo que la primera puerta se abrirá el 15 de mayo, y el mundo lo sentirá, pero no lo entenderá, que será como si se levantara un velo, que muchos pensarán que es una coincidencia, pero aquellos que tienen el Espíritu sabrán que es el comienzo, que la humanidad creerá que lo controla todo, y es precisamente en ese momento que perderá el control, que la economía flaqueará, las alianzas políticas se romperán y el miedo al futuro se extenderá más rápido que cualquier enfermedad, pero que el verdadero colapso ocurrirá dentro de la gente, que la mayor señal no estará en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón humano, que cuando la gente ya no sienta remordimiento, cuando los errores ya no les perturben, cuando la mentira se vea como estrategia y no como pecado, esa será la señal de que el Espíritu Santo se ha retirado. Y que cuando Él se retire,
La humanidad sabrá lo que significa vivir sin rumbo. El Señor me dijo que clamarán por luz, pero la lámpara permanecerá apagada. No escribo esto para asustarte, escribo porque el amor de Dios perdura. Él no quiere destruir, quiere despertar. Nos advierte antes de que se acabe el tiempo. El 15 de mayo no es un castigo, es una última oportunidad. Es el comienzo de una separación invisible donde cada uno revelará lo que lleva dentro. El trigo y la cizaña comenzarán a separarse por sí solos. Quienes te pertenecen sentirán peso, pero también paz. Quienes no te pertenecen sentirán vacío, sin saber por qué. Y el Señor me dijo que después del 15 de mayo, nada volverá a ser igual. No sé si estaré vivo para ver todo esto, pero sé que este mensaje debe difundirse. No busquen señales en el cielo. Miren dentro de ustedes mismos. No busquen a quién culpar. Busquen el arrepentimiento. Dios no quiere multitudes, quiere corazones quebrantados. El tiempo del espectáculo ha terminado. Ha llegado la hora de la verdad. Y si el hombre continúa jugando con lo sagrado, el mundo mismo le recordará que a Dios no se le puede ignorar para siempre. Termino estas palabras con manos temblorosas, pero en paz, pues sé que he cumplido con lo que se me ordenó. Y si mi cuerpo no puede soportar el peso de esta revelación, que al menos el mensaje perdure. Todo lo que oí lo registré obedientemente. Y si alguien encuentra este cuaderno después de mi partida, que entienda bien que el 15 de mayo es la primera puerta. Después de eso, el tiempo comenzará a exigir todo aquello que el hombre fingió no deber. La noche después de la revelación final, me desperté antes del amanecer. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. No había ruido, ni viento, ni aliento a mi alrededor. Fue en ese silencio que el Señor me mostró lo que viene después del 15 de mayo. Vi el mundo como un cuerpo cansado, respirando con dificultad. El reloj terrenal giraba más rápido, pero la gente parecía ir más despacio. Había luces en el cielo que no eran estrellas y movimientos en el horizonte que el hombre no podía explicar. No fue una destrucción repentina, sino un desorden gradual. El caos no empezó con bombas, sino con decisiones. Los gobiernos cambiaron las leyes que mantenían el equilibrio. Padres e hijos empezaron a discrepar. Las iglesias se dividieron por doctrinas inventadas, y toda una generación llegó a considerar el pecado como una simple opinión. El Espíritu Santo me dijo que ahora camina solo, y el vacío que sentí en ese momento fue peor que cualquier dolor físico. El mundo seguirá girando, pero sin sentido. La búsqueda del control será la nueva religión. Los hombres dirán haber encontrado la solución al miedo, pero este crecerá proporcionalmente al poder que acumulen. La tecnología se convertirá en el nuevo altar, y la dependencia de ella en la nueva adicción. He visto a personas ceder sus decisiones a las máquinas y a líderes sonreír mientras perdían su propia esencia. He visto ciudades enteras iluminadas por pantallas y corazones sumidos en la oscuridad. El 15 de mayo fue un punto de inflexión, porque ese día el hombre cambió la fe por la eficiencia. La adoración dejó de estar dirigida a Dios y se centró en la propia comodidad. El Espíritu me dijo que crearían lo que llaman salvación, pero que sería la prisión más bellamente decorada de la historia, y que la gente lo llamaría progreso. También presencié una profunda división espiritual. Mientras el mundo celebraba la nueva era, pequeños grupos se reunían en silencio. No buscaban gloria ni milagros, simplemente querían estar presentes. El Espíritu de Dios habitaba en estas pocas personas. No predicaban mucho, pero a donde quiera que iban, algo cambiaba. Vi sanaciones en silencio. Vi lágrimas que transformaban ambientes. Vi la fe brotar en lugares olvidados y comprendí que Dios seguiría actuando, pero ya no con estruendo, sino con sencillez. Quien lo busca con sinceridad siempre lo encontrará. Pero quien confía en las apariencias espirituales se perderá. Será un tiempo de cambio, cuando el nombre cristiano dejará de ser un título y volverá a significar rendición. Entonces, el Señor me mostró lo que Él llamó la noche de las voces. Vi surgir miles de mensajes, cada uno afirmando ser la verdad. La gente no sabrá en quién creer porque todos hablarán en nombre de Dios, pero pocos tendrán el Espíritu de Dios. Las Escrituras serán distorsionadas para justificar el orgullo, y muchos líderes ocultarán el pecado tras la teología. En ese momento, la verdad parecerá demasiado dura y el engaño más atractivo. No. Fue entonces cuando el Señor me dijo que el hombre pedirá nuevos profetas, pero rechazará a quienes le digan lo que necesita oír. Y comprendí que los días de popularidad espiritual llegarían a su fin. Quien permanezca firme no será aplaudido, será puesto a prueba. Finalmente, el Señor me mostró algo que no puedo olvidar. Vi una gran oscuridad que cubría el mapa de la tierra. No venía del cielo, sino del interior de las personas. Era el resultado de años de rechazar la presencia de Dios. Los ojos de las multitudes estaban abiertos, pero no vi luz en ellos. Y en medio de esta oscuridad había pequeñas llamas dispersas, distantes entre sí.
El Espíritu me dijo que estos son los hogares donde las personas lo buscan de verdad, y comprendí que mientras haya una llama ardiendo, el juicio no será total. Dios no extinguirá el mundo sin antes reunir lo que le pertenece, y cuando lo reúna, el silencio será completo. El Espíritu susurró que la primera cosecha llegaría sin previo aviso, y que quienes se burlaran llorarían por no haberla tomado en serio. Termino esta parte porque mis fuerzas flaquean. No escribo para ser recordado, escribo para advertir. Después del 15 de mayo, nada volverá a ser igual. El hombre aún tendrá tiempo, pero será breve. Las señales no serán un secreto para quienes creen. Y cuando se abra la última puerta, ya no habrá arrepentimiento, solo recuerdos. Si encuentras estas palabras, sabe que Dios aún habla y aún espera. Pero el tiempo de espera se acaba. El amanecer era frío y mi cuerpo estaba cansado. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentía que mi corazón latía lentamente, pero mi espíritu estaba despierto. Fue en ese instante cuando el Espíritu me mostró lo que hay más allá de la última puerta. No era un sueño, ni una ilusión. Era claro, como si lo viera con mis propios ojos. Vi el mundo en silencio, y ese silencio no era paz, sino ausencia. El bullicio de la vida continuaba, pero el ruido de la presencia había cesado. El hombre seguía construyendo, seguía vendiendo, seguía planeando, pero ya no había propósito. Todo lo que se llamaba progreso se había convertido en una prisión, y las almas vagaban en círculos sin saber por qué existían. Vi ciudades iluminadas y corazones oscuros. Vi líderes hablando de unidad mientras la gente moría de hambre. Y comprendí que el final no es ruidoso. El final es vacío. Mientras contemplaba aquella escena, una luz descendió sobre la tierra, no como fuego, sino como un destello de pureza. No alcanzó a todos, solo a unos pocos, y donde quiera que tocó, el miedo se desvaneció. El Espíritu me dijo que ellos fueron quienes mantuvieron vivo el amor cuando éste se enfrió. No eran muchos, pero bastaron para que el mundo respirara. Y entonces escuché que mientras haya compasión, aún hay tiempo. También vi iglesias cerradas, no por persecución externa, sino por una falta de fe interna. Y los pocos que permanecieron fieles no tenían escenario, ni focos, solo la verdad. En ellos, la presencia era real y la tierra parecía respirar. El Espíritu me mostró que aún había vida allí, pero que esa vida pronto se extinguiría. Entonces el cielo cambió de color. Lo que antes era claro se tornó rojo intenso, casi púrpura. Y comenzó una secuencia de sonidos como trompetas lejanas pero sin origen ni dirección. Nadie podía ver el sonido, pero todos lo sentían en su cuerpo. El Espíritu dijo que era la llamada final. En ese momento, vi a la gente alzar la vista, pero la mayoría siguió caminando apresuradamente, distraída. Algunos comprendieron lo que era y cayeron de rodillas. Otros miraron y volvieron a sus ocupaciones. Y entonces lo comprendí. El juicio no empieza en el mundo, sino en el corazón. Quienes se burlaban empezaron a recordar todo lo que habían oído. Y las palabras que antes eran simples sermones se convirtieron en espadas. El Espíritu me habló por última vez y me dijo que escribiera para que él supiera que aún hay elección. Y me mostró dos puertas, una ancha, luminosa, llena de risas y promesas, y la otra estrecha, silenciosa y sin belleza alguna. Y la voz dijo que seguirían eligiendo la luminosa, pero que él aún espera a quienes prefieren la verdad. En ese instante, mi cuerpo comenzó a flaquear. Sentí que el tiempo se me acababa. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y escribí lo que pude. Las últimas palabras que escuché del Espíritu fueron que no debía temer lo que estaba por venir, pues aún quedaba un pueblo y aún quedaba una cosecha. Ahora escribo con dificultad. Me arden los ojos y mi mano ya no puede seguir el ritmo de mis pensamientos. Si alguien lee estas palabras, que entienda que Dios no ha abandonado al mundo. Fue el mundo quien abandonó a Dios. Pero su amor es aún mayor que el error del hombre. Todo lo que vendrá después del 15 de mayo no es venganza, sino corrección. Quienes se humillen serán perdonados. Quienes se burlen llorarán. Y cuando se cierre la última puerta, la misericordia dará paso a la justicia. Que estas palabras sirvan de advertencia, no de temor, porque hasta el último segundo Dios seguirá llamando por tu nombre. Y el nombre que responda será el que sea recordado. Escribo porque ya no puedo guardar silencio. Hay días en que el Espíritu me despierta en medio de la noche, y lo único que puedo hacer es llorar. Siento que el tiempo se acerca, que las palabras que antes eran enseñanzas se han convertido en advertencias. Dios ya no habla con metáforas, clama en el dolor del mundo. Veo el cansancio de la gente, la frialdad de sus corazones, y entiendo que el juicio no llegará de repente. Ya ha comenzado, y pocos se dan cuenta. Lo que el Señor me mostró no fue una destrucción inmediata, sino un vaciamiento lento, como si el mundo, aún vivo por fuera, ya estuviera muriendo por dentro. El hombre seguirá trabajando, sonriendo, planeando,
pero algo invisible se desvanecerá. La presencia de Dios desaparecerá progresivamente sin que el hombre se dé cuenta. Cuando lo comprenda, será demasiado tarde. El espíritu se retira de las naciones, y cuando Dios guarda silencio, la naturaleza comienza a hablar. El mar se desbordará. La tierra temblará no solo por terremotos, sino también por división, hambre y confusión. Las naciones se acusarán unas a otras, los líderes tropezarán con sus propias mentiras, y el miedo se convertirá en el nuevo lenguaje del mundo. Las iglesias permanecerán llenas, pero los altares estarán vacíos. Muchos hablarán de amor sin arrepentimiento, de gracia sin obediencia, y el Espíritu me dijo que se acostumbrarán a la ausencia y la llamarán paz. El 15 de mayo será la primera puerta. No es el final, es el principio. El tiempo del engaño ha llegado a su fin, y los ojos de quienes se burlaron se abrirán demasiado tarde. Dios comenzará a revelar quién es suyo y quién solo usa su nombre. Los falsos ministerios caerán, y quienes construyeron imperios sobre la vanidad verán derrumbarse su propio trono. La primera puerta se abrirá cuando el mundo parezca demasiado tranquilo. Es en este silencio donde comienza la cuenta regresiva. El Espíritu me mostró 3 etapas. La primera es el silencio, donde Dios permitirá que la humanidad escuche el sonido de su propio vacío. La segunda es el cansancio, donde incluso aquellos que se creen fuertes se sentirán desanimados. La tercera es el espejo, donde cada uno se enfrentará a su verdadera naturaleza. Entonces las máscaras espirituales ya no ocultarán la verdad. Lo puro permanecerá, lo falso caerá. Y el Señor dijo que no habría advertencia, solo cambio. Entonces el Espíritu me mostró lo que viene después del 15 de mayo. Vi el mundo exhausto y sin aliento. Vi luces que no eran estrellas y movimientos incomprensibles para el hombre. El caos no comenzó con guerras, comenzó con decisiones, gobiernos que cambiaban leyes, familias que se dividían, iglesias que negociaban principios. Vi una generación que consideraba el pecado una simple opinión, y el Espíritu me dijo que ahora camina sola. El mundo seguirá girando, pero sin rumbo. El hombre cambiará la fe por el control. La tecnología será el nuevo altar y consuelo, la nueva religión. Vi gente abandonando sus decisiones a las máquinas y líderes vendiendo sus almas por aprobación. Vi ciudades iluminadas por pantallas, pero corazones sumidos en la oscuridad. El 15 de mayo marcó un punto de inflexión, pues ese día el hombre decidió que podía vivir sin Dios. Y el Espíritu dijo que llamarán libertad a la prisión y sabiduría al engaño. También vi pequeños grupos dispersos, sencillos, sin fama, sin plataforma, que solo buscaban la presencia de Dios. El Espíritu moraba en ellos. Predicaban poco, pero donde quiera que iban se producía una transformación. Dios seguirá obrando verdaderamente en ellos. Será un tiempo de cambio, en el que ser cristiano dejará de ser una etiqueta y volverá a ser sinónimo de renuncia. Los sinceros permanecerán, los orgullosos se cansarán. Entonces el Señor me mostró la noche de las voces. Vi miles de predicadores, cada uno afirmando ser portador de la verdad. La gente ya no sabrá en quién creer. Muchos usarán el nombre de Dios para engañar, y la palabra será tergiversada para justificar el error. La verdad parecerá demasiado dura y el engaño demasiado humano. Y el Señor me dijo que pedirán profetas, pero rechazarán a quienes les digan lo que necesitan oír. Finalmente, vi una oscuridad que cubría el mapa de la tierra. No venía del cielo, sino de los hombres. Era el resultado de años de rechazar la presencia de Dios. Vi ojos abiertos sin luz y bocas que hablaban sin vida. Pero en esa oscuridad vi pequeñas llamas ardiendo, y el Espíritu me dijo que esas son las casas donde verdaderamente lo buscan, que mientras haya una llama, el juicio no será total, que Dios no extinguirá el mundo sin reunir lo que le pertenece, que cuando Él reúna, el silencio será completo. Entonces llegó la visión final. Mi cuerpo ya dolía, pero el Espíritu me sostuvo. Vi el cielo cambiar de color, el azul se tornó rojo, y oí sonidos lejanos como trompetas, sin origen ni dirección. El Espíritu dijo: este es el llamado final. Vi gente alzando la vista, algunos llorando, otros indiferentes. El juicio no comenzó en el mundo, nació en el corazón. Aquellos que se burlaban comenzaron a recordar las palabras que habían oído e ignorado, y lo que era solo un sermón se convirtió en una sentencia. El Espíritu me habló por última vez y me pidió que escribiera para que supiera que aún hay una elección. Vi 2 puertas, una ancha y luminosa, la otra estrecha y sencilla, y el Espíritu dijo que seguirían eligiendo la luz, pero que aún espera a quienes eligen la verdad. En ese instante sentí que mi cuerpo flaqueaba, pero mi alma permaneció en paz. Escuché la última frase antes de caer, que todavía hay un pueblo y que todavía hay una cosecha.
Si alguien encuentra este cuaderno, sepa que Dios no ha abandonado al mundo. El mundo ha abandonado a Dios. Todo lo que venga después del 15 de mayo no será venganza, sino corrección. Los burlones llorarán, los que se humillen serán perdonados. Se acabó el tiempo de jugar con lo sagrado. Y cuando se cierre la última puerta, la misericordia dará paso a la justicia. No temas al futuro, teme vivir sin arrepentimientos. Todo comienza el 15 de mayo, y después de eso, el tiempo nunca volverá a ser el mismo. Si este mensaje te conmovió, no lo ignores. Todo comienza el 15 de mayo, pero el arrepentimiento puede empezar ahora. Escribe en los comentarios: Señor, despierta mi corazón antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia, porque puede ser la llamada que estaba esperando. Que Dios te guarde, proteja tu hogar y te mantenga firme, listo para escuchar su voz cuando llegue el 15 de mayo, porque hasta el último segundo Él continúa hablando.